Gloria a Dios, aleluya. Saludos para todos ustedes, queridos hermanos, tanto los aquí presentes como los que nos siguen en internet a través del canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube. Gloria al Señor. Sean todos muy bienvenidos a esta exposición de la palabra de Dios. Ya hemos hablado con ustedes acerca del espíritu de Absalón y el espíritu de Jezabel, que pertenecen a la clase de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero también es necesario hacerlo sobre el espíritu conocido como la reina del cielo. La frase, la reina del cielo, aparece en la Biblia 2 veces, ambas en el libro de Jeremías. El primer incidente está relacionado con las cosas que los hijos de Israel estaban haciendo que provocaron la ira de Dios, la ira del Señor. Familias enteras estaban involucradas en la idolatría, tal como dice Jeremías capítulo 7, versículo a partir del 17, dice la palabra: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Gloria a Dios. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Gloria a Dios. Sin lugar a dudas se trata de un Dios ajeno, un espíritu demoníaco, al cual adoraban los israelitas en la época de Jeremías, pero que viene de aún mucho más atrás en el tiempo y se remonta a la etapa posterior a la Torre de Babel, la que intentaron construir Nimrod y otros hombres después del diluvio, y entonces el Señor tuvo que intervenir directamente y confundir sus lenguas. Fue cuando surgieron por primera vez los idiomas. Después de sus muertes, Satanás, conocedor de las Escrituras, y por supuesto sabía que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra y que nacería de una virgen, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, leemos: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Satanás, el gran falsificador, creó esta leyenda de la diosa Semiramis, la esposa de Nimrod, quien comenzó a proclamar, siendo instrumento al servicio del maligno, a su fallecido esposo como el dios solar, reclamando que su hijo Tammuz fue concebido de una manera sobrenatural y que era la semilla prometida, el Salvador del mundo, diciendo que tanto ella como su hijo eran divinos, iniciándose así el mito de la adoración pagana a la madre con el niño, la cual extendió después de su surgimiento en Babilonia a otras regiones del mundo, solo cambiando el nombre de la supuesta diosa de acuerdo a cada región. También cambió su propio nombre de Semiramis a Istar. Ella sabía que Dios cambia nombre, y ella imitó, el diablo imita las cosas de Dios. Así surgieron un número de antiguas diosas adoradas
en todo el Mediterráneo y el cercano Oriente durante los tiempos antiguos, y todas ellas se les dio el título de Reina del Cielo. Entre las diosas a las que se refiere el título se encuentran Inanna de los sumerios, Anat, Isis, Istar de Babilonia, toda la región de Mesopotamia y Asiria, Artemisa, más conocida como Diana en Efeso. ¿Recuerdan cuando leímos los templecillos de Diana que Demetrio hizo un alborotamiento en Efeso contra Pablo? Gloria a Dios. Acera y Astarte, otra forma de decir Istar, diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Astarot por otros grupos. Se creía que ella era la esposa del falso dios Baal, dios también del fuego y del sol, etc. También conocido como Moloch, al quien le sacrificaban los niños al fuego, precisamente. La motivación de las mujeres para adorar a Astarot se derivaba de su reputación como una diosa de la fertilidad, la sensualidad, la sexualidad, etc. Y como la concepción de los hijos fue muy deseada entre las mujeres de la época, la adoración de la Reina del Cielo era muy frecuente entre las civilizaciones paganas. Lamentablemente, se hizo popular entre los israelitas también. Por lo tanto, Dios levanta a Jeremías, quien les advierte que castigos aún mayores les esperan si no se arrepienten. Ellos responden que no tienen intenciones de renunciar a su culto de los ídolos, prometiendo continuar derramando libaciones a la Reina del Cielo, Astarot, e incluso ir tan lejos como para darle crédito a ella por la paz y prosperidad que alguna vez disfrutaron por la gracia y la misericordia de Dios. Leemos en Jeremías 44:16, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha sido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Le estaban dando el crédito que pertenecía a Dios a la Reina del Cielo. Cabe aclarar que Dios levantó a Jeremías como profeta en una época de gran apostasía en Israel, como lo es hoy también. Y la Reina del Cielo era uno de los dioses paganos adorados en Israel. El reino del norte, también llamado Israel o Efraín, con capital en Samaria, ya había caído a causa de la apostasía precisamente en 722 a.C. a manos del imperio asirio. Jeremías profetiza en el reino del sur, también llamado Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén, el que finalmente cae también a causa de la apostasía en el 586 a.C. a manos del imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, cumpliéndose de esta manera las profecías de Jeremías. La Reina del Cielo es un espíritu de error religioso y de idolatría. En Babilonia es conocida, como dijimos, como Istar, identificada con el planeta Venus. No sé si alguno la puede relacionar con la celebración que actualmente se realiza junto con la católica de la Semana Santa, a la cual ofrecen huevos y conejos, la cual es la diosa de la fertilidad y la sexualidad, de la mañana y de la tarde. En Fenicia es conocida como Astoret, pero veamos qué dice la palabra de Dios sobre esta falsa diosa surgida en Babilonia y expandida
por todo el mundo conocido entonces. Isaías 47, versículo 1, leemos: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Gloria a Dios. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Gloria a Dios. Y así continúa todo el capítulo 47 de Isaías, por el estilo. Uno de los pecados que nuestro Dios más aborrece es la idolatría. Es una grave ofensa a Dios, porque trae maldiciones sobre individuos, ciudades y naciones. Y de tal manera que aún las generaciones venideras sufren las consecuencias. No es por coincidencia que los primeros mandamientos que Dios le dio a Moisés hablen acerca de esto. Leemos Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que tiene consecuencias para las futuras generaciones. Refiriéndose a estas generaciones antiguas, mensaje que también sirve para las actuales. El gran apóstol Pablo nos dice que no tienen excusa en su carta a los Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ya sabemos que Dios condena la idolatría por lo que hemos leído del libro de Éxodo en los mandamientos y lo que dijo Pablo por su parte, revelando cuál es la esencia de la idolatría: culto a lo creado y no al Creador. Por otra parte, nos dice Isaías 42, versículo 8: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Gloria a Dios. Está claro. Gracias, Señor. En el año 312, el emperador romano Constantino traspola el culto babilónico de la adoración de la madre con el hijo al imperio romano, pues supuestamente se había convertido al cristianismo, incorporando la adoración supuesta al Dios de Israel, pero sin dejar de adorar ni uno solo de sus dioses, lo cual resulta totalmente imposible, porque a Dios no se puede adorar compartidamente.
Dios no comparte su gloria con nadie, su adoración con nadie. E hizo todo esto unificando el Estado con la iglesia, lo cual es otro error, porque recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, estableciendo clara separación entre la iglesia y el Estado. Lamentablemente, los líderes de la Iglesia Católica Romana, influenciados por el espíritu de error religioso, han ido aún más lejos que las generaciones antiguas y publican en la revista que se llama Pueblo Católico un artículo para ellos muy convincente titulado ¿por qué llamamos a la Virgen María Reina del Cielo y de la Tierra? Es decir, que ya no es solo del cielo, de la tierra también. Aludiendo que Betsabé, la madre de Salomón, gobernaba a su lado como segunda en rango, sentada a su derecha. Nada de esto es bíblico. Diabólico. Resulta que la jerarquía católica suele afirmar que la única fuente de revelación para ellos es la tradición y el magisterio. ¿Qué significan estas palabras? Primero, la tradición apostólica o sagrada tradición es la parte de la palabra revelada por Dios que no fue registrada en la Biblia, dicen ellos, pero que sigue viva en la iglesia. Según este enfoque, los apóstoles transmitieron a los obispos, sus sucesores, todo lo que recibieron de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Y los obispos, a su vez, lo transmitieron a todas las generaciones de cristianos hasta el fin de los tiempos. La revelación escrita está en la Biblia y se denomina Sagradas Escrituras. Amén, gloria a Dios. Mientras que la que permanece oral no tiene un nombre específico, sino que recibe el nombre genérico de tradición. Por ende, todo lo que los católicos afirman que no tenga sustento en las Escrituras, pero al mismo nivel de la Biblia e igualmente válidas. Es decir, lo que ellos afirman que no tenga sustento, pero que dicen que es verdad, que fue tradición, pues lo ponen al mismo nivel de las Escrituras. Aleluya. Y las consideran válidas. Nosotros desde ya desconocemos esa tradición oral que llaman palabra de Dios revelada, no escrita en la Biblia, y que los católicos equiparan a la palabra de Dios escrita, la Biblia. Sobre todo cuando las revelaciones provenientes de esa tradición oral contradicen seriamente, como veremos, las Escrituras. Jesucristo disputó con los fariseos de su época, precisamente por colocar sus tradiciones y sus interpretaciones de la ley por encima de la palabra de Dios, como leemos en Mateo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. También dice la palabra en el libro Marcos capítulo 7 versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Tradición. Es decir, que confiaban en la tradición. Y luego en el versículo 13 del mismo libro, Marcos 7, capítulo 3, versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vimos qué es la tradición, ahora veamos la palabra magisterio.
Según los católicos, el magisterio de la Iglesia es la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa, quien tiene el cargo de magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con él, de donde se desprende que los que no estamos en comunión con el Papa no tenemos autoridad para enseñar la palabra de Dios. Desde ya también rechazamos este concepto de magisterio, según el cual la Iglesia Católica Romana es la única que tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios. El ídolo que el catolicismo romano ha hecho de la Virgen María es una alusión a esta diosa pagana, Istar o Astoret, detrás de la cual se mueve, como hemos dicho, el espíritu inmundo de la Reina del Cielo, quien, como hizo en la antigüedad, poniendo diferentes nombres de acuerdo a la nación, hoy hace lo mismo con la supuesta María, cambiando el segundo nombre de acuerdo al país o a la región. Por ejemplo, Caridad en Cuba, Guadalupe en México, del Carmen en Brasil, y así sucesivamente. Además, la jerarquía católica le ha adjudicado a la Virgen María una serie de ministerios y funciones totalmente ajenos a la Biblia, ajenos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre María, la madre de Jesús? Citamos el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 27 y 28. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Existe una diferencia abismal entre la bienaventurada Virgen hebrea que menciona la Biblia y la semidiosa que el catolicismo romano ha construido alrededor de su imagen. Leemos ahora algunos de estos ministerios y funciones directamente del CIC, Catecismo Iglesia Católica, que dice: Inmaculada sin pecado, 490/4. Reina del Universo, 966. Señor, reprende. Santísima Virgen, Madre de Dios, 971. Señor, te reprende. Parece que estos son el número del nombramiento o la página. ¿Dónde está? Trono de la Sabiduría, 721. Abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, 969. Fuera. Madre de la Iglesia, 963-975. Fuente de santidad y perfección de la Iglesia, 829. Pero hay más. Aunque todavía no es un dogma oficial de la Iglesia Católica Romana, muchos católicos, obispos y fieles han solicitado en varias oportunidades que la Virgen María sea declarada corredentora de la humanidad. Fíjense dónde llega eso. Corredentora de la humanidad. El concepto de corredención se refiere a una participación indirecta, pero importante, de la Virgen María en la redención de la humanidad, porque María dio a luz al Redentor Jesucristo. Por demás está decir que en ningún lugar de las Escrituras se menciona jamás que María sea directa o indirectamente salvadora o redentora del mundo, intercesora o mediadora entre Dios y la humanidad. Todo es una invención para poder sostener el culto mariano. Solo Jesucristo, nuestro Señor, es el único Salvador del mundo. Aleluya. Él es el único Rey, como lo decía en esa alabanza. El Rey del cielo es Él. Su Cristo el Señor. Podemos corroborarlo en la palabra en las siguientes lecturas. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es
Cristo, el Señor. Juan 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Hechos 13:23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador Cristo. a Israel. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es Su su Salvador. Salvador. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, y al Señor Jesucristo. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Solo Jesucristo, nuestro Señor, es también el intercesor a la diestra de Dios. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Solo Jesucristo nuestro Señor es el único mediador entre Dios y los hombres, como bien nos dice la carta primera a Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador Aleluya. entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Si la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y especifica quién es Jesucristo, eso significa que no puede haber otro mediador. En el caso católico, María, porque de esta manera el especificado en la Biblia no sería el único. Es decir, en el caso católico piensan que María es mediadora. Entonces, el especificado en la Biblia no sería el único, tendría compañía, y no puede ser. La Biblia dice claramente que es el único mediador. Amén. No hay otro mediador. Por ende, la revelación de que María también es mediadora entre Dios y los hombres, y la tradición oral que la inspira, es falsa. Gloria a Dios. Veamos ahora las características fundamentales de este espíritu llamado la Reina del Cielo. 1. Es un espíritu de error religioso. El ídolo que el catolicismo romano ha construido alrededor de la Virgen María, de la imagen de la Virgen María, es un sincretismo, una mezcla entre A, paganismo, porque hay reminiscencias de dioses babilónicos, Istar, y fenicios, Astoret. B, cristianismo, porque es cierto que María es la madre de Jesús. Y C, doctrina de hombres, porque como vimos, el catolicismo romano atribuye a María ministerios y funciones de salvación, intercesión y mediación que no surgen de las escrituras, sino de la tradición y el magisterio. 2. Es un espíritu de idolatría. El espíritu inmundo de la Reina del Cielo promueve la idolatría porque impulsa a aquellos a quienes controla a adorar a un personaje bíblico que, aunque sea positivo como María, también necesitó de la salvación de Cristo, tanto como nosotros. Amén. María no puede salvar a nadie porque ella misma reconoció que necesitaba de un Salvador. Amén. Leemos en Lucas capítulo 1 versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aleluya. Ella reconoció que necesita un Salvador. Gloria al Señor.
3, es un espíritu territorial. El espíritu inmundo de la reina del cielo es uno de los típicos demonios desencadenados contra la iglesia de Jesucristo, porque en ella no se le da ningún tipo de honra a la Virgen María en la iglesia, solo el respeto que se merece por haber sido la madre de Jesús, que es hasta donde revelan las Escrituras. Se trata más bien de un espíritu territorial que impide el avance del evangelio verdadero. El dominio territorial de este espíritu puede verse claramente en países con fuertes raíces católicas, en América Latina, por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, etc., y en Europa, por ejemplo, España, Italia, Portugal, etc. Aleluya. 4, es un espíritu de falsa doctrina. Como hemos visto, el catolicismo romano atribuye a la Virgen María ministerios y funciones que no surgen de la Biblia, sino de una tradición oral transmitida dentro de la Iglesia Católica, supuestamente desde los apóstoles a todas las generaciones de cristianos, que, como hemos visto en algunos casos, entra en contradicción con la palabra escrita. La reina del cielo es un título inventado por el enemigo. Nunca ha existido una reina del cielo de verdad. Un rey del cielo sí. Aleluya. Ahorita se hablaba aquí del rey del cielo. Ciertamente hay un rey del cielo, el Señor de los ejércitos, Yahweh, Jesucristo. Jesús es el rey del cielo. Solo Él reina en el cielo. Él no comparte su reino, su trono o su autoridad con nadie. La idea de que María, la madre de Jesús, es la reina del cielo no tiene base bíblica alguna, sino que proviene de las proclamaciones de los sacerdotes y los papas de la Iglesia Católica Romana. Aunque María era ciertamente una mujer piadosa, grandemente bendecida por haber sido elegida para dar a luz al Salvador del mundo, ella no era de ninguna manera divina, ni estaba libre de pecado, ni debe ser adorada, venerada, ni alguien a quien se le deba orar. Todos los seguidores del Señor Dios niegan la adoración. Pedro y los apóstoles se negaron a ser adorados. Lo podemos leer en Hechos 10, 25 al 26, 14, 13 al 14. Los santos ángeles se niegan a ser adorados. Apocalipsis 19, 10 y 22, 9. La respuesta es siempre la misma. Adorad a Dios. Amén. Amén. Ofrecer adoración, reverencia o veneración a alguien que no sea Dios es nada menos que idolatría. Las palabras de María en Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 55 revelan que nunca pensó de sí misma como inmaculada y merecedora de veneración, sino que dependió de la gracia de Dios para la salvación. Nuestro Señor Jesucristo mismo emitió una leve reprimenda a la mujer que gritó en Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Jesucristo restringe cualquier tendencia a elevar a María como un objeto de adoración, y de igual manera lo hizo en Lucas 12, versículos 46 al 50, y en este pasaje paralelo también Marcos 3:31, que leemos. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios,
Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo actuó de acuerdo con la palabra de Dios, la cual Él mismo, la palabra encarnada, por tanto, no se puede contradecir. La cual es Él mismo. Gloria a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, aleluya, con la autoridad que hay en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y con el poder que hay en su sangre y que Él ha delegado en nosotros, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos, enviamos a lugares secos y vacíos, Fuera, en nombre al de Jesús. espíritu Fuera. inmundo de la reina del cielo Fuera. y a todos los demonios que le acompañan. Fuera. Espíritu de error religioso, espíritu Fuera. de idolatría, espíritu de falsa doctrina, espíritu de confusión Fuera. y espíritu de mentira. En el nombre de Jesucristo atamos todos estos espíritus inmundos y demonios, proclamando que tu Espíritu Santo tome el control absoluto en nuestras vidas, esparciendo el espíritu de sabiduría divina y de profecía en todas las congregaciones, en la iglesia, en la tierra. En el nombre de Jesucristo rompemos, cercenamos, quebrantamos, despedazamos, arruinamos, conquistamos, saqueamos, dejamos inhabitada y convertimos en anatema la fortaleza del espíritu inmundo de la reina del cielo y distribuimos sus bienes. Gloria a Dios. Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes, también tanto los aquí presentes como los que nos siguen a través del canal La Iglesia en la Tierra en el internet, por la atención prestada a la palabra de Dios, que con muchísimo gusto les hemos llevado para la gloria de Dios. Gloria al único Dios verdadero. Les bendecimos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Amén. La sangre de Cristo tiene poder, bendiciones y vida eterna. Amén.